Mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Bueno, y esta es nuestra imagen del día, los mejores momentos del espectáculo de fuegos artificiales por el Día de la Independencia de Estados Unidos. Esto sobre los más reconocidos monumentos de Washington y en otras ciudades de la nación. El show pirotécnico selló esta celebración. Aviones militares rompieron la tradición en los festejos de la capital al sobrevolar la ciudad, esto por orden del presidente Donald Trump. Bienvenidos todos a las noticias internacionales de este 5 de julio del 2019. Ruth El Salto los acompaña. Un gusto estar con ustedes en esta hora y media de actualización de noticias. Vamos inmediatamente. La culpa es nuestra. Estas han sido las declaraciones del presidente de El Salvador sobre las muertes de migrantes que intentan llegar a la Unión Americana. Nayib Bukele ha reconocido la responsabilidad de su país en la decisión de miles y miles de salvadoreños de huir de la nación ante la falta de seguridad, de oportunidades laborales, de educación y de salud. Sus declaraciones justamente se dan tras el sepelio en el estado centroamericano de Oscar Martínez y su hija Valeria, que murieron ahogados al cruzar el río Bravo, y cuya foto abrazados, sin vida, generó condena mundial. Además, se da en medio del lanzamiento de la segunda fase del plan de seguridad puesto en marcha por Bukele, en el que el gobierno busca reclutar a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad para evitar que entren en pandillas. Esta medida ha sido bautizada como Oportunidad. La primera fase del proyecto incluyó el incremento de la presencia de la policía y militares en zonas céntricas y urbanas de 12 municipios del país. Y de acuerdo con cifras oficiales, un poco más de 35.000 personas integran las temidas pandillas en El Salvador. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales elevan la cifra a 70.000. El Salvador tuvo una tasa de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el año 2018, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Nos acompaña en San Salvador Carlos Marroquín, él es director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Hola Ruth, buen día, muchísimo gusto en saludarte. Señor y Marroquín. Un saludo a toda la comunidad de habla hispana que nos está viendo y escuchando. Así es, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, ¿qué se necesita para realmente poder aliviar la crisis crónica de inseguridad que reina en El Salvador? Bueno, creo que lo primero que se necesita es voluntad, algo que no ha existido en los anteriores gobiernos, porque si vos tenés la voluntad de hacer las cosas van a pasar, van a suceder, se van a dar. Entonces, lastimosamente en nuestro país no ha existido voluntad de querer ayudar a la juventud, de querer ver de forma seria y buscar las causas de por qué tanta migración, de por qué tanto conflicto con pandillas. Entonces, creo que lo que hace falta es voluntad. ¿Con qué realidad se encuentran los jóvenes, tomando en cuenta que durante años la lucha contra las pandillas no ha producido los resultados deseados? Debido, según dicen muchos analistas, a la falta de compromiso político, a divisiones sociales, las pandillas utilizan esto para su propio beneficio. ¿Con qué realidad se encuentran estos jóvenes que están en los barrios, sin oportunidades laborales, de salud y de educación además? Bueno, hay que decir que lastimosamente vivimos en un país donde todo el tejido social se rompió. Se rompió justamente por la carencia de esas oportunidades, por la carencia de recursos que a veces son tan básicos. Anoche estuvimos con parte del gabinete de ministros, con el ministro de Gobernación, con el presidente de ANDA, con el ministro de Obras Públicas y otros ministros en una comunidad de la capital. O sea, no te estoy hablando de la zona rural, sino de la capital, que había tenido 70 años aproximadamente
sin contar con un recurso que debe ser tan básico como lo es el agua. Por la misma visión, y como te digo, si antes hizo falta voluntad, hoy la voluntad sobra. Y nos acercamos a la comunidad Peralta, que está ubicada en el distrito 6 de San Salvador, de nuestra capital, para llevar todos esos recursos. Y no solo esos recursos, sino que el presidente nos dijo, vayan y vean todas las necesidades que existen y vamos a tratar de suplirlas. Entonces, ¿te imaginas crecer, o sea, y estar toda tu vida sin tener un recurso vital como lo es el agua en tu casa? Vivir en condiciones precarias, eso lo único que te va a dar es el paso para pertenecer a uno de estos grupos por la búsqueda de algún recurso, de alguna oportunidad, porque el Estado les abandonó y nunca acercó esas oportunidades. Entonces, la intención en esta segunda fase es eso, tratar de decirle a los jóvenes, no, o sea, estamos acá con ustedes, hay otro camino, hay otra oportunidad, hay otra salida. Aquí en la mañana dialogando con el director de la unidad de reconstrucción del tejido social tan necesario en El Salvador. La crisis humanitaria, Carlos, en Centroamérica, esta es una realidad que también afecta no solo a El Salvador, sino a otros países como Estados Unidos, a México. El número de refugiados, solicitantes de asilo de los 3 países del Triángulo del Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, se ha multiplicado casi por 10. En el 2011, esa fue la última cifra, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. ¿Cómo debe trabajar directamente el gobierno de Bukele para que no sea un mal de todos? Bueno, primero tenés que reconstruir el tejido social. Lo explico de esta forma. ¿Cuándo se rompe el tejido social? Bueno, cuando hay carencia de alguno de los servicios básicos para vivir y para estar bien en una comunidad, en un barrio, en un caserío, en un cantón, en un pueblo. Entonces, lo primero es tratar de reconstruir ese tejido social, al menos acá, hacer nuestra parte en El Salvador, porque lastimosamente Centroamérica siempre se ha enfrentado a tener gobiernos que han velado siempre por intereses personales y no por los intereses de las mayorías del pueblo. Entonces, al menos desde nuestra parte, por la visión de Nayib Bukele, nuestro presidente, vamos a tratar de hacer la labor de reconstruir ese tejido social para que los jóvenes ya no quieran migrar, para que los padres de familia no abandonen a sus hijos, no abandonen a sus señoras, igual que las madres no tengan que irse del país, sino que tengan oportunidades acá de empleo, oportunidades de generar emprendedurismos, de generar esa microeconomía local que va a traer esos beneficios y ese mismo camino para reconstruir ese tejido social. Nosotros estamos asumiendo nuestra parte. Nayib decía, hay mucha responsabilidad. Tenés 30 años de abandono del Estado en nuestro país, mucho más de 30 años. Entonces vamos a tratar de cambiar esa dinámica, esa mecánica. La intención es acercarnos a la gente. Bueno, en este momento va ya un grupo de ministros a una de las comunidades también muy emblemáticas y muy estigmatizadas de acá de nuestro país, que es La Campanera, anunciar un megaproyecto que involucra a muchos sectores, que va a involucrar tanto a las personas de la tercera edad, como al grupo de jóvenes, como a los adultos, entonces niños. Entonces el punto, tratar de llegar a todos esos sectores para que las cosas cambien y asumiendo nuestra responsabilidad como país. Vamos a agradecer a Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Ha estado con nosotros desde San Salvador. Gracias, un buen fin de semana para usted. Muchísimas gracias, Ruth, y a seguir haciendo nuestra labor. Gracias. Que así sea. La organización Save the Children ha presentado en Madrid, en España, el informe titulado En el fuego cruzado. Revela los motivos justamente por los que miles de centroamericanos salen hacia otros países. Marcelo Moncayo tiene el reporte desde Madrid. Marcelo, un buen día para ti. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Desde la capital española, la ONG Save the Children presentó el informe En el fuego cruzado. Este es un documento que analiza de qué manera la violencia provocada por las pandillas en Centroamérica, principalmente en el Triángulo Norte Centroamericano, que comprende Salvador, Honduras y Guatemala, está afectando a la escolaridad, está afectando a los jóvenes que desean ir a estudiar todos los días en sus países. Una situación que está provocando altos niveles de deserción. Nosotros conversamos con una de las responsables de Save the Children para Centroamérica y esto fue lo que nos dijo.
De hecho, el estudio indica que en el año 2017 hubieron 209 niños y niñas que abandonaron la escuela cada día. Esto hace un conglomerado de 77,000 niños y niñas que abandonaron la escuela solamente en el año 2017. Entonces estamos hablando de una crisis, o sea, una cantidad significativa, importante de niñas y niños que se están perdiendo el derecho a la educación. Eso también ha originado que muchos niños y niñas con sus respectivas familias no solamente abandonen la escuela, sino que también abandonen el país en el cual han vivido por toda una vida y que con esto se expongan a más vulneraciones a sus derechos. Los 3 países del Triángulo Norte han sido catalogados como la región más peligrosa para la niñez, para vivir, con un riesgo incrementado a perder la vida, pero también a todas las otras vulneraciones que trae consigo la violencia. Por ejemplo, en las niñas, su utilización en la explotación sexual entre los miembros de la pandilla. Amigos televidentes de la mañana, pero para Save the Children un papel protagónico, sobre todo más aún, es el que tienen que tener los gobiernos centroamericanos, precisamente para garantizar que los jóvenes de sus países no se queden sin estudiar. Establecer un mapeo de cómo está la situación, identificar los lugares, las escuelas o los centros que tienen mayor dificultad para que los niños cumplan su derecho a la escuela, pero también el invertir, el aumentar la inversión a los programas educativos en general, el establecer todas las medidas alternativas para que aún con la población que ya está en situación de desplazamiento pueda ofrecer un portafolio o un abanico de estrategias educativas que permitan que el niño pueda accesar a la escuela independientemente de la movilidad que tenga. Amigos televidentes de la mañana, desde Save the Children tienen la esperanza de que todos estos datos, de estas cifras, en algún momento puedan ser revertidas, sobre todo para no llegar a decir en el futuro que actualmente ya hay una generación perdida. Este es el informe, sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Nuestros periodistas en Washington y en Florida, en Miami, tienen la agenda informativa de lo que es noticia en la Unión Americana. Vamos a empezar con la polémica por la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos, luego de que el presidente Trump utilizara tanques y aviones de combate para el tradicional desfile por las calles de Washington. Los demócratas están cuestionando al mandatario por el costo que tuvieron estos actos conmemorativos. Saludamos a Emiliana Molina, quien tiene el reporte en este viernes. Emiliana, un buen día. Hola, muy buenos días. Pues fue el primer discurso que un presidente estadounidense daba en décadas el día del 4 de julio. Por ahora, el gobierno no ha dado muchos detalles sobre el costo de la celebración denominada por el presidente Saludo a Estados Unidos. El Departamento del Interior, quien está a cargo de la organización del evento en coordinación directa con la Casa Blanca, solo ha dicho que los fuegos artificiales se llevaron a cabo gracias a contribuciones de $750,000 de las compañías Phantom Fireworks y Fireworks by Grucci. A pesar de la lluvia, miles de seguidores del Ejecutivo llegaron al Parque Nacional para celebrar el Día de la Independencia, pero también llegaron decenas de manifestantes, entre estos activistas de Code Pink, con organizadores de la famosa bomba del bebé Trump, que se volvió viral en una manifestación en Londres. Por su parte, el Ejecutivo habló frente a una tarima rodeada de cristales que hizo que su imagen se viera borrosa durante el discurso debido a la lluvia. Pero uno por uno fue enumerando las 5 ramas de las Fuerzas Armadas mientras los aviones sobrevolaban la capital. Ese mismo espíritu estadounidense que envalentonó a nuestros fundadores nos ha mantenido fuertes a lo largo de nuestra historia. Hasta el día de hoy, ese espíritu corre por las venas de cada patriota estadounidense. Vive en cada uno de ustedes, hoy y aquí. Este espíritu, audacia y desafío, excelencia y aventura, coraje y confianza, lealtad y amor por lo que convirtió a este país en la nación más excepcional de la historia del mundo. Y también es nuestra nación. Es hoy más fuerte que nunca. Es más fuerte ahora. A pesar de críticas de demócratas que exigen saber los costos del evento que se llevó a cabo con dinero público y que temían que Trump convirtiera el día en un acto de campaña, el Ejecutivo no entró en una batalla partidista. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes.
Vamos a agradecerte por ese reporte. Autoridades de Florida han reportado la muerte de 7 personas que viajaban en un helicóptero de Bahamas a Fort Lauderdale. En la aeronave que se había precipitado a mar, que cayó en la zona de Cayo Grande, viajaba un magnate del carbón. Paola Serna desde Miami tiene el reporte a esta hora. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, lo que se conoce hasta este momento, de acuerdo con el reporte de la policía de Bahamas, la aeronave salió de la isla Grand Cay en Bahamas hacia el sur de la Florida, específicamente hacia Fort Lauderdale, con 7 personas a bordo. 4 mujeres y 3 hombres. La aeronave fue hallada alrededor de 3 kilómetros de la isla de Grand Cay. Aunque las autoridades no revelaron aún la información de los tripulantes, se ha conocido que dentro de las víctimas se encuentra un empresario de la industria del carbón multimillonario, Chris Klein, y su hija. El gobernador de este estado de West Virginia ha manifestado su pesar frente a esta tragedia ocurrida durante la madrugada del día de hoy. Hoy hemos perdido a una superestrella de Virginia Occidental y he perdido a un amigo muy cercano. Nuestras familias se remontan a los comienzos del imperio Klein Pioneer Fuel. Chris Klein construyó un imperio y en cada ocasión estuvo siempre ahí para darlo. Qué hombre tan maravilloso, cariñoso y generoso. Tanto la policía de Bahamas como autoridades de la industria aeronáutica se encuentran realizando la investigación para determinar qué fue lo que ocasionó este accidente. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Continuamos con el programa La Mañana de NTN 24, 8:33 en Colombia. Noticias de este país. Hay emergencia por el colapso de una vivienda de 3 pisos en la ciudad de Medellín que colapsó. Como lo decimos, 3 personas han muerto tras este suceso después de quedar atrapados bajo los escombros de la estructura. La caída de la edificación ocurrió sobre la medianoche. Decenas de bomberos, defensa civil, voluntarios han participado en las labores de rescate. Sobrecogedor hallazgo en Siria, una fosa común con al menos 200 cuerpos. Fueron encontrados en la ciudad de Raqqa. Según las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad, serían víctimas del autodenominado Estado Islámico que ocupó esta región entre el 2013 y 2017. En China han empezado los trabajos de reconstrucción un día después de que un poderoso tornado azotara la provincia de Liaoning, en el nororiente del país. 6 murieron, 6 personas, 200 resultaron heridas. El gobierno ha desplegado ayuda para las zonas afectadas. Alerta por la ola de calor que azota varias regiones de este país, de China. En Beijing, por ejemplo, se han registrado temperaturas que superaron los 38 grados centígrados. En otras zonas se reportan hasta 45 grados. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido que muy pronto va a plantear una bandera de su país en la luna. Durante su discurso, en el Día de la Independencia, ayer en Washington, el mandatario también aseguró que algún día la Unión Americana llevaría esta bandera a Marte. Sin ofrecer más detalles al respecto, Trump concluyó su intervención diciendo que no hay nada imposible para los estadounidenses. Quiero que sepan que vamos a estar de vuelta en la luna muy pronto y que algún día plantaremos la bandera estadounidense en Marte. Está sucediendo. De depredador a derrochador, así criticaron algunos precandidatos del Partido Demócrata al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aspira a la reelección en los comicios del 2020. Sus opositores lo cuestionaron duramente por la inversión que hizo el gobierno, en las que han calificado como extravagancias las celebraciones del Día de la Independencia con la utilización de los vehículos militares. Uno de los más críticos han sido los congresistas Kamala Harris y Bernie Sanders. Medios internacionales están reportando que la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU ha anunciado la excarcelación de 22 presos políticos en Venezuela. Michelle Bachelet presentó hoy en Ginebra un informe sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Nuestro periodista de NTN 24, Oliver Fernández, ha hablado con los familiares de algunos de los detenidos. Vamos a saludar a Oliver en este viernes, quien va a confirmar
o no estas liberaciones de acuerdo a lo que le digan sus parientes. Adelante, Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Como siempre, un placer saludarte desde la capital venezolana. Así es, trascendió de manera extraoficial que varios de las personas que se encuentran presos políticos, habrían sido liberados en horas de la madrugada del día de hoy. Sin embargo, entre ellos está la juez María Lourdes Afiuni. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Nelson Afiuni, quien es el hermano de la juez Afiuni. Él ha dicho que hasta ahora no han recibido esta notificación. Se ha dicho que ella pudiera quedar en libertad, excarcelada en las próximas horas, pero es importante aclarar este punto. La juez María Lourdes Afiuni tenía una medida cautelar. Ella estaba libre. Lo único que tenía que presentarse cada 2 meses ante los tribunales competentes. En todo caso, esta excarcelación se refiere a que se le eliminarían las restricciones, es decir, ya no tendría que presentarse ante los tribunales y también pudiera de alguna manera salir del país e incluso dar declaraciones sobre su caso. También a Braulio Yatar supuestamente habría sido liberado, esto tampoco está confirmado. Lo que sí nos dijo Nelson Afiuni, el hermano de la juez María Lourdes Afiuni, es que los abogados se trasladaron hasta la corte para tratar de ver qué era lo que estaba pasando. Allí no hay nadie. Incluso no hay despacho desde hace 2 meses en este tribunal, pero ellos siguen esperando hasta que esto se haga oficial. Y por supuesto, Ruth, nosotros vamos a estar muy pendientes y seguramente la jueza María Lourdes Afiuni pues dará algún tipo de declaración. Por otra parte, podemos decirte, Ruth, que nos encontramos muy cerca de la Asamblea Nacional. Hoy, cuando es día de fiesta en Venezuela, se cumplen 208 años de la firma de independencia. Ya hubo un acto protocolar por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y se espera ahora que la Asamblea Nacional comience su sesión solemne con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. También se tiene previsto, Ruth, que lleguen algunos embajadores, entre ellos el embajador de Alemania, que recordemos volvió a Venezuela, y nosotros, por supuesto, Ruth, vamos a tratar de conversar con él, porque el hecho ya de que venga a la Asamblea Nacional en esta sesión solemne quiere decir entonces que reconoce al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Es la información, Ruth, que nosotros podemos aportar a esta hora desde acá, desde muy cerca de la Asamblea Nacional, y por supuesto en próximas emisiones vamos a hacer contacto contigo y con NTN 24 para llevarles el desarrollo de lo que será esta sesión solemne y también una marcha que saldrá desde la sede de la Organización de Naciones Unidas acá en Caracas hasta la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, donde los ciudadanos exigirán que se respeten los derechos humanos. Con esta información retornamos contigo a la mañana de NTN 24. Los derechos humanos, los derechos a la vida. Gracias a Oliver por ese reporte desde Venezuela. Vamos a estar haciendo contacto contigo más adelante. Vamos a ahondar un poco en lo que ha relatado la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que ha publicado este informe contundente, bastante contundente, sobre su visita de 3 días a Venezuela. El documento de 18 páginas advierte sobre graves violaciones a derechos fundamentales por parte del régimen de Nicolás Maduro. Son 18 páginas en las que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU hace una dura radiografía. El documento pone en evidencia lo que diferentes ONG ya venían denunciando. En Venezuela hay graves violaciones a los derechos fundamentales. El texto señala que el país suramericano atraviesa por una crisis económica, pero que eso no exonera al régimen de su deber de garantizar que la población no padezca de hambre. Señala la corrupción y otros factores como determinantes. Las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria. En este aspecto, la Oficina de la ONU califica la situación de grave. Destaca el documento la escasez de medicinas e insumos. Se ha informado de carencias del 60 al 100% de fármacos esenciales en 4 de las principales ciudades de Venezuela, incluyendo Caracas. La falta de mantenimiento de las instalaciones e incluso la falta de políticas públicas de prevención, lo que ha disparado, entre otras cifras, el número de jóvenes embarazadas y brotes de enfermedades que ya habían sido erradicadas del país. Naciones Unidas ve con preocupación la creciente arremetida contra medios de comunicación y periodistas independientes.
Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros, quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación. Actualmente hay centenares de periodistas venezolanos exiliados. El capítulo más extenso del informe. Allí se denuncia la persecución contra la oposición, que va desde la estigmatización hasta el asedio de la justicia y las fuerzas policiales, además de detenciones arbitrarias y torturas. En la mayoría de estos casos se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Ante este panorama, organizaciones como Human Rights Watch instaron a Michelle Bachelet que remita este informe a la Corte Penal Internacional. Autoridades en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, han solicitado la colaboración de organismos internacionales para poder entregar estas ayudas humanitarias que están almacenadas en esta ciudad. Pero tenemos aquí otras que están almacenadas. Según estas estadísticas entregadas por Coalición Ayuda a Venezuela, en total se han recibido en las bodegas del puente de Tienditas desde el mes de marzo 139 toneladas de ayudas humanitarias. Estas son las ayudas. La Gobernación de Norte de Santander aseguró que de estas ayudas ya se han entregado varias toneladas en las últimas 3 semanas. Como 52 toneladas se repartieron a asociaciones que vienen trabajando con retornados inmigrantes en el departamento. Para la alcaldía de Cúcuta, el mecanismo utilizado para la entrega de las ayudas le hace falta una veeduría, ojalá internacional. Estamos pidiendo a las diferentes entidades internacionales que nos ayuden, sobre todo en la gestión, para que lo más pronto posible esto pueda ser entregado a la ciudadanía. En las ayudas hay alimentos y medicinas. La alcaldía de Cúcuta asegura que hay riesgo que alguno de estos productos, por el tiempo que lleva almacenado, se venza. Por supuesto, estamos apremiando a que podamos hacer la entrega lo más pronto posible, pero realmente aún no se ha dado ninguna orientación. Un equipo periodístico de Noticias RCN intentó durante varios días hablar con los representantes de Coalición Ayuda a Venezuela para establecer cuándo y cómo serán entregadas las ayudas, pero no ha sido posible tener sus reacciones. Vamos a otros temas. Policías federales siguen protestando en México por la puesta en marcha de la Guardia Nacional. Los uniformados quienes protagonizaron por segundo día consecutivo un paro de actividades, se niegan a incorporarse al nuevo organismo de seguridad, argumentando despidos y reducciones en sus prestaciones laborales. El presidente López Obrador dijo que no va a permitir este tipo de indisciplina. En medio de una crisis de violencia que empeora cada día en México, el gobierno ahora afronta la inconformidad de cientos de uniformados de la Policía Federal. Por segundo día consecutivo, los efectivos salieron a las calles, se concentraron en las adyacencias de la alcaldía de Iztapalapa y otro grupo bloqueó la carretera México-Pachuca. Se niegan a incorporarse a la recién desplegada Guardia Nacional. Aseguran que no tienen garantías laborales. El señor López Obrador está violando la Constitución, ya que el artículo 21 dice: la Guardia Nacional es de carácter civil. Nosotros no tenemos por qué estar en cuarteles militares ni que los militares nos anden mandando. El gobierno asegura que la oposición está detrás de esta manifestación. Ha sido aprovechado por críticos sistemáticos del gobierno y también por grupos de interés ligados a la corrupción. No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no permitirá insubordinaciones en su administración. No hay despidos porque no se están quitando salarios, prestaciones, continúa la misma situación que prevalecía. El ingreso a la Guardia Nacional es voluntario. Los opositores a López Obrador argumentan que las fuerzas castrenses no tienen la preparación suficiente sobre el respeto a los derechos humanos que requieren los responsables de la seguridad pública.
Pero el presidente ha asegurado que los elementos del ejército han sido capacitados en esta materia. La Guardia Nacional comenzó a operar oficialmente el pasado domingo y su primera misión es contener la migración de indocumentados en la frontera sur con Guatemala con 6.000 elementos y 15.000 más en la frontera norte con Estados Unidos. A la mañana de NTN 24, hablando de esta indignación generalizada que hay en Colombia tras revelarse estas imágenes. El video muestra a varios niños utilizados por la guerrilla del ELN para lanzar arengas a su favor en una población del deprimido departamento del Chocó, en el noroccidente de Colombia. Denuncian que se trata de una nueva violación a las normas de derecho internacional por parte del grupo terrorista. El gobierno de Duque ha rechazado lo ocurrido, aseguró a través del comisionado de paz que va a interponer una denuncia ante la ONU por violación a los derechos fundamentales de los menores. La administración Duque asegura que con estos delitos se ratifica la falta de voluntad de paz por parte de esta guerrilla y se retrocede en la intención de retomar los diálogos de paz. Estados Unidos ha rechazado la solicitud de la Corte Suprema de Colombia para obtener las pruebas contra el exguerrillero Jesús Santrich, investigado por presuntamente negociar 10 toneladas de cocaína. Según la Embajada de Bogotá, la decisión obedece a que el trámite se hizo de forma directa y no a través del Ministerio de Justicia. Ya la Sala de Instrucción tramita la carta rogatoria a través de la Cartera de Justicia para pedir las pruebas a este país. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU ha presentado un duro informe sobre su visita a Venezuela. En la sede de Naciones Unidas, en Ginebra, Michelle Bachelet ha advertido sobre la erosión del Estado de Derecho en la nación suramericana. Asimismo, alertó sobre el elevado número de ejecuciones extrajudiciales, torturas, represión, persecución a opositores y ataques contra la libertad de prensa y expresión. La alta comisionada ha dicho que la única forma de salir de esta crisis es la unión. La delegación del régimen de Maduro ha calificado el informe de parcial, de erróneo y carente de rigor. Las instituciones esenciales y el Estado de Derecho en Venezuela se han visto profundamente erosionados. El ejercicio de la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión y el derecho a participar en la vida pública conllevan un riesgo de represalias y represión. El senador estadounidense Robert Menéndez ha visitado la frontera entre Colombia y Venezuela con el embajador de su país en Bogotá. El congresista demócrata ha recorrido uno de los puentes binacionales entre el norte de Santander y Táchira. Menéndez ha constatado el drama de los migrantes venezolanos en el momento en que suministros médicos y otro tipo de ayudas enviadas por Estados Unidos llegaron a un hospital en la ciudad de Cúcuta para brindar asistencia a esta población. Es bueno poder venir a ver tanto el enorme problema humanitario que existe y la respuesta del gobierno de Colombia, de lo cual estamos sumamente orgullosos. Cuando regreso al Senado de los Estados Unidos en Washington, voy a dejarle a mis colegas saber los miles que vi cruzando el puente para tratar de recibir un mínimo cantidad de alimento. En medio de la indignación que generan los informes sobre las condiciones insalubres y el hacinamiento en albergues para migrantes en Estados Unidos, sacerdotes de la Unión Americana en México se reunieron en Tijuana para orar por los centroamericanos indocumentados. Se encontraron sobre la valla fronteriza que divide a ambos países. Ahí pidieron mejores condiciones para los niños que permanecen separados de sus familias en estos centros de reclusión. Los sacerdotes recordaron a las autoridades que son personas que huyen de la pobreza y de la violencia, lo que hace difícil su travesía. Es algo muy profundo para nosotros como misioneros carabinianos que tenemos que trabajar con migrantes. Es profundo porque venir aquí, ver que hoy día se está diciendo tenemos que hacer el puente y ver que ahora hay muro para separar personas humanas y eso es durísimo y no se puede aceptar eso. ¿Cuál es de verdad la causa que los hace a ellos emigrar? ¿Sí? Pregunta por qué están arriesgando su vida de bebés, de brazos, la realidad. Nosotros preguntamos, la realidad en México no es que esté tan fácil. Bueno, así vamos a despedir el programa La Mañana de NTN 24. Vamos a